los tumores pulmonares, ¿sí? Principalmente el cáncer de pulmón, ¿sí? Aquí tenemos una bonita diapositiva que nos habla de que, aunque las metástasis son los cánceres más frecuentes a nivel pulmonar, porque realmente es así, las enfermedades neoplásicas malignas, sobre todo, originadas en el epitelio bronquial, son también muy frecuentes, ¿ya? Constituyen las lesiones epiteliales originadas en los bronquios el 95% de los tumores primarios de pulmón. Solamente un 5% quedaría para algunos otros tipos de lesiones, como los tumores carcinoides, mesenquimales malignas, ¿no? Neoplasias mesenquimales malignas, como los fibrosarcomas, por ejemplo, o los leiomiomas, que son benignos, y los linfomas, ¿no? Y muy raras otro tipo de lesiones, como las amartomas, ¿ya? Bueno, entonces, empezando con esta diapositiva, vamos a continuar con las lesiones tumorales de los pulmones. En relación al cáncer de pulmón, es esta diapositiva, que realmente es muy verídica, nos habla de que el cáncer pulmonar ha subido a proporciones epidémicas. Realmente se ha constituido desde hace ya bastante tiempo en la primera causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo, ¿sí? Esto es válido para el varón, pero también actualmente ya está siendo válido para la mujer. Hasta hace poco era la tercera causa de muerte después del cáncer de mama y de colon en la mujer. Pero en los Estados Unidos, a partir del 2006, fíjense, no hace mucho, ya representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, más que mama y más que colon, ¿sí? Y el cociente varón, que era francamente, varón-mujer, que era francamente a favor de los varones, se está disminuyendo, se está invirtiendo. Actualmente la frecuencia de cáncer pulmonar en la mujer es tan importante casi como la del varón, ¿sí? Esto se debe a que las mujeres han empezado a fumar desde hace unos 40, 50 años, tanto como los varones, cuya costumbre era más frecuentemente asumida por el género masculino, ¿no? La edad pico del cáncer pulmonar, estamos hablando ahora del cáncer sobre todo, está entre los 60 y 70 años, o sea, en la séptima década de la vida, pero su frecuencia empieza a aumentar a partir de los 50 hasta los 80 años. Después de los 80 años viene una meseta, como todas las neoplasias en general, ¿no? ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué una historia de tantos fracasos en cuanto, por ejemplo, al pronóstico de sobrevida del cáncer pulmonar y a su frecuencia tan elevada y a ser tan importante como primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo? Por el alto consumo del tabaco, ¿sí? Hay una relación de causa-efecto significativamente importante entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón, y otras neoplasias también, pero sobre todo por el cáncer de pulmón. Solo el 25% de los pacientes se presenta en estadios tempranos de la enfermedad, y la sobrevida a 5 años varía significativamente de acuerdo justamente al estadio en que se diagnostica esta neoplasia, ¿sí? En un estadio 1, la posibilidad de sobrevida está en el rango del 60 a 70%, en un estadio entre el 40 y 50% va bajando, en un estadio 3, 20%, y muy pocos, alrededor de 5%, llegan al estadio 4. Llegan a sobrevivir 5 años más bien en un estadio 4. Aún con los tratamientos sistémicos, aunque esto está mejorando, obviamente, con la terapia molecular, de la cual vamos a hablar un poquito en esta clase, ¿ya? Todo esto explica por qué solo 15% de todos los pacientes
vive más allá de los 5 años a partir del diagnóstico, ¿no? No quiere decir que el cáncer ha empezado 5 años antes de que se muere el individuo. Puede haber empezado bastante tiempo antes. ¿Cuáles son los tumores pulmonares? Las neoplasias pulmonares. 90-95% son carcinomas broncogénicos, 5% son carcinoides, una variedad de neoplasia derivada de las células neuroendocrinas, y 2 a 5% constituyen otras neoplasias, ¿sí? Pero a pesar de la alta frecuencia, la alta incidencia de carcinoma broncogénico, de carcinoma epidermoide, en general de carcinomas no microcíticos y microcíticos, el tumor maligno más frecuente a considerar es siempre el cáncer metastásico al parénquima pulmonar, de diversos órganos, ¿no? Estamos hablando de tracto digestivo, mama, estamos hablando de hígado, páncreas, estamos hablando de todos los órganos abdominales que pueden metastatizar a pulmón, incluyendo las neoplasias del aparato reproductor, sobre todo femenino, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa? La etiología es compleja, ¿no? Son múltiples los factores de riesgo, pero aquí la causa, el tabaquismo como causa, está comprobadísima que tiene algo que ver, el tabaquismo con el cáncer de pulmón. Pero además del tabaquismo, está incrementándose también esta enfermedad por la elevada contaminación atmosférica. Los países desarrollados están cada vez más contaminados y los que estamos en vías de desarrollo también, porque descuidamos mucho la pureza del aire en el que respiramos en las ciudades donde vivimos, ¿sí? En Cochabamba en particular el aire está bastante contaminado, por lo tanto este es un factor de riesgo importante para el cáncer pulmonar junto con el tabaquismo, algunas causas laborales, por ejemplo los trabajadores de la mina, los trabajadores de asbesto, en fin. Factores dietéticos tienen algo que ver siempre, la dieta rica en grasas y pobre en vegetales es un factor de riesgo, y también los procesos inflamatorios crónicos que dejan cicatrices son un factor de riesgo favorable para el desarrollo de cáncer pulmonar, principalmente de los cánceres periféricos como es el adenocarcinoma, ¿no? Muy bien, entonces el cáncer pulmonar lo vamos a ver en el 85% de fumadores. Eso no quiere decir que el 85% de los fumadores tengan cáncer de pulmón. No, no, no. Es al revés. Una vez que diagnosticamos el cáncer de pulmón, ¿no? El 85% de estos pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón tienen antecedentes de hábito tabáquico importante, ¿no? Hay gente que fuma más de 2 cajetillas al día y nunca tiene cáncer de pulmón. Pero eso no significa un factor aleatorio de tranquilidad, ¿no? Porque fíjense, la relación causa-efecto es demasiado grande como para decir, no es importante el hábito tabáquico. Bueno, además, en el cáncer de pulmón hay que recordar un poco lo que ustedes estudiaron en anatopato, donde hay agentes iniciadores para el cáncer, agentes promotores y otros contaminantes, ¿ya? Hablando justamente del tabaquismo, muchos de los productos que emana el tabaco en el hábito tabáquico, en el hábito de fumar, posee agentes iniciadores y posee agentes promotores. De ahí que es importantísimo esta costumbre de fumar en relación con el cáncer pulmonar, ¿sí? Otros agentes iniciadores, además de los que están contenidos en el humo del cigarrillo, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas, que también tienen el humo del cigarrillo, y agentes promotores derivados del fenol, como agentes promotores.
Ahora, otros factores importantes para el cáncer de pulmón son elementos radiactivos, contaminantes como arsénico, níquel, hongos, los mohos, y una serie de aditivos que en su mayoría han sido proscritos ya, ¿no? ¿Hay algún método para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón tan importante como causa de morbimortalidad? La meta sería disminuir esa mortalidad total, ¿sí? Y específica de cáncer con diagnóstico en estadios tempranos, pero lamentablemente no hay ninguno que sea súper efectivo. Incluso la radiografía en población de riesgo ha sido un fracaso, ¿ya? Porque obviamente no es un método de screening importante, puesto que es selectivo para la población que puede pagar o la población asegurada, y de todos modos no detecta la radiografía tumores pequeños. Se necesitan otros métodos de diagnóstico para realmente diagnosticar precozmente esa enfermedad, ¿ya? Lo ideal sería diagnosticar, no que tengan cáncer, pero lo ideal sería diagnosticar esta lesión, esta neoplasia, como entidades precursoras del cáncer invasor, ¿no? En estadios precoces, intraepiteliales en lo posible, ¿no? ¿Y cuáles son las lesiones precursoras que sería lo ideal diagnosticarlas tempranamente? Hay varias son importantes, otras menos. La hiperplasia de células caliciformes, la hiperplasia de células basales, la metaplasia epidermoide, ¿sí? Que son lesiones que todavía no son ni siquiera neoplásicas, porque son hiperplasias, obviamente, pero son sitios predilectos para que después ocurra lo que sí ya es precanceroso, la displasia escamosa, displasia sobre todo la de alto grado, y el carcinoma in situ, que es el que vemos en la fotografía microscópica, a la derecha, ¿sí? Entonces, estas son lesiones ya premalignas, la displasia escamosa y el carcinoma in situ. Hay otras lesiones relacionadas con el adenocarcinoma, la hiperplasia adenomatosa atípica, ¿sí? O la neoplasia intraepitelial glandular, pero es bien difícil de diferenciar entre una hiperplasia adenomatosa atípica y una neoplasia intraepitelial glandular, ¿no? La hiperplasia difusa idiopática de las células neuroendocrinas pulmonares, que probablemente sean fases precursoras del carcinoma microcítico del pulmón, ¿no? Puesto que son de origen neuroendocrino. Y aquí tenemos algunas imágenes para que comprendan de qué se trata lo que acabamos de ver. Aquí tenemos una hiperplasia de células caliciformes, fíjense, normalmente en un epitelio respiratorio, que es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, hay células caliciformes, pero cuando estas aumentan, es un factor de riesgo para los carcinomas, ¿ya? Para el desarrollo de cáncer. No es ni siquiera una lesión premaligna, pero es un factor de riesgo. Lo mismo ocurre con la hiperplasia de células basales, ¿ya? O la metaplasia escamosa, que todavía no son neoplasias, ni benignas siquiera, pero son territorios fértiles para que se pueda desarrollar la displasia escamosa de bajo grado y de alto grado, posteriormente el carcinoma in situ, y luego invadir, rompiendo la membrana basal y formar un carcinoma epidermoide invasivo, como vemos en esta fotografía. ¿Sí? Bueno, hablemos un poco de algo que se está poniendo de moda, diríamos, que está revolucionando no solo el diagnóstico, sino el pronóstico y el tratamiento de la mayor parte de las neoplasias humanas. Pero ahora las vamos a ver en relación al cáncer pulmonar, ¿ya? Aunque todavía su influencia es poco clara, pero cada vez menos poco clara, los estudios moleculares mostraron varias alteraciones genéticas en las células madre que producen cáncer a través de clones de células malignas que constituyen posteriormente la masa tumoral, ¿sí? Hay
tres factores importantes en la patología molecular, factores genéticos importantes en la patología molecular del cáncer de pulmón, en este caso, que son la activación de oncogenes promotores del crecimiento, la inactivación de genes supresores tumorales, los cuatro en realidad habían sido, factores de crecimiento autocrinos y la predisposición hereditaria que siempre está de por medio, ¿no? Entonces, esto lo podemos extrapolar también a otras neoplasias, pero ahora estamos hablando del cáncer pulmonar y vamos a hablar de estas alteraciones genéticas en relación al cáncer de pulmón. ¿Sí? Reconocer estos oncogenes o las alteraciones o inactivación de los genes supresores tumorales o de estos factores autocrinos tienen como objetivo fundamental crear objetivos moleculares para el tratamiento y para predecir la supervivencia de los cánceres pulmonares. ¿Sí? Veamos primero esto, la activación de oncogenes promotores del crecimiento. ¿Sí? Activación de oncogenes promotores del crecimiento. Aquí están una serie de mutaciones a partir de protooncogenes para formar oncogenes, ¿no? Por ejemplo, el KRAS. El KRAS es un oncogen que está presente en alrededor, no son cifras exactas, pero en alrededor del 25% de los adenocarcinomas, en alrededor del 5% de los carcinomas epidermoides y no tan frecuentemente, casi nunca, en el carcinoma microcítico. Esta mutación guarda íntima relación con el hábito de fumar y, en general, su presencia denota mal pronóstico. Otro gen, oncogen, que se sobreexpresa, ¿sí? que es el MYC, que está presente en el 10 a 40% de las células pequeñas. Entonces, hay que relacionar KRAS con células no pequeñas y MYC con células pequeñas, y rara vez más bien en las otras formas de cáncer, o sea, de los carcinomas no microcíticos. ¿Sí? MYC en relación al carcinoma microcítico y hasta en el 10, muy variable, pero hasta entre el 10 y el 40% de los casos. Mutaciones en el dominio de la tirosinasa del oncogen receptor del factor de crecimiento epidérmico relacionado con los adenocarcinomas, sobre todo adenocarcinomas periféricos en pacientes mujeres no fumadoras. ¿Ya? Luego tenemos las mutaciones en las familias BRAF, PIK3CA, en la expresión de protooncogenes BSL2 que codifica una proteína antiapoptósica que se expresa en el 25% de los carcinomas epidermoides y el 10% de los adenocarcinomas. Bueno, ahora veremos la participación de la inactivación de los genes supresores tumorales. Varios genes supresores identificados en el cromosoma, en el brazo pequeño del cromosoma 3. Tenemos el P53, tan importante en muchos de los cánceres humanos, que también están presentes en el 80% de los microcíticos en el pulmón y en el 50% de los no microcíticos en el pulmón. ¿Ya? Y el gen del retinoblastoma, que está muy frecuentemente presente, más del 80% de los casos de carcinomas microcíticos y alrededor del 25% de los carcinomas no microcíticos. Hay también genes promotores tumorales adquiridos que causan pérdida de la función normal de genes supresores, de estos genes supresores de los que estamos hablando, genes supresores tumorales que regulan el crecimiento. Aquí tenemos el P16, que también es muy importante en gran parte de los cánceres humanos, y este RASIA, ¿no? Que es también importante mediante este mecanismo. Luego tenemos los factores de crecimiento autocrinos. Los factores de crecimiento autocrinos que condicionan un proceso multiescalonado que requiere agentes iniciadores y promotores. Y aquí está justamente la nicotina, que actúa no solo como agente iniciador, sino también como promotor. Otros componentes del humo del tabaco actúan como promotores al desenmascarar la expresión de receptores de nicotina acetilcolina. Y hay hormonas elaboradas por el mismo tumor como parte de un síndrome paraneoplásico que activan la vía autocrina. ¿Ya?
Y por último tenemos la predisposición hereditaria. Si bien no es frecuente su presencia en el cáncer pulmonar, que es más frecuentemente esporádico por alteración de los oncogenes o genes supresores tumorales o estos factores autocrinos, ¿no? Es importante recordarlos, ¿no? Hay algunos ejemplos de cáncer de pulmón hereditario en el síndrome de Li-Fraumeni, por ejemplo, que tiene mutaciones a nivel germinal. Desde las células germinales tienen estos pacientes una mutación en el gen TP53 que codifica el gen supresor tumoral P53, como hemos visto hace un ratito apenas. O pacientes con retinoblastoma, que también están predispuestos al cáncer de pulmón en el futuro, no solo al retinoblastoma, sino a otros cánceres, entre ellos el carcinoma pulmonar. Parientes en primer grado de pacientes con cáncer de próstata, ¿sí? Tienen 2 a 3 veces más posibilidades de tener un cáncer pulmonar. No es mucho, pero es significativamente importante. Mutaciones en el P450, citocromo P450, que es un agente que metaboliza el carcinógeno químico del humo del tabaco, ¿no? Seguimos con los factores moleculares o factores genéticos. Ahora, descubrirlos, resaltar su presencia en el diagnóstico de estas enfermedades, tiene también un objetivo, que es el obtener objetivos moleculares del tratamiento y producción de la supervivencia, ¿sí? Ahí se han descubierto muchas nuevas moléculas diana para los cuales los medicamentos van a ir como terapia dirigida, sí, para el cáncer pulmonar no microcítico, sin embargo. Esto está lejos de conseguirse todavía para el microcítico. Entonces, hablamos de una terapia molecular anti el cáncer, ¿no? ¿Anti qué? Ante un receptor del factor de crecimiento epidérmico, anti un factor de crecimiento endotelial vascular, en fin, ¿no? Entonces, esta terapia molecular antirreceptor del factor de crecimiento epidérmico, bloqueadores de esta mutación, van a servirnos para prolongar la vida significativamente en el carcinoma no microcítico, sobre todo en el adenocarcinoma periférico y sobre todo en mujeres que no son fumadoras, ¿no? Los tumores, ustedes saben que producen concentraciones excesivas que contribuyen a la angiogénesis tumoral, entonces hay que bloquear el factor de crecimiento endotelial vascular para que no formen sus neovascularización que nutra a las células tumorales en franco crecimiento. Luego tenemos otros patrones moleculares génicos con fines predictivos, como por ejemplo los estudios proteónicos experimentales sobre la presencia en cada paciente de un patrón molecular proteínico único. ¿Sí? Esto es importante para el diagnóstico temprano, la resistencia a fármacos, la respuesta al tratamiento y la supervivencia, ¿sí? Todo este aparataje, ¿sí? Estos estudios proteónicos nos pueden dar alguna mano para estos objetivos. Diagnóstico temprano, ver cuáles son más resistentes a los fármacos, la respuesta al tratamiento probable y la supervivencia de un determinado cáncer. Y aquí tenemos algunos de esos medicamentos, he elegido los más importantes, dirigidos, por ejemplo, al crecimiento de los vasos sanguíneos del tumor, o sea, anti-angiogénesis, ¿no? Para controlar la angiogénesis más bien, ¿no? Tenemos el bevacizumab, Avastatin, el nombre comercial, Avastin, mejor dicho, el ramucirumab, que es el Cyramza, ¿sí? Se utilizan entonces en el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico avanzado, lo mismo en el cáncer de pulmón no microcítico avanzado, ¿sí? Son anticuerpos monoclonales que atacan al receptor del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿ya? Entonces ayudan a detener la formación de nuevos vasos sanguíneos y ese medicamento en particular a menudo se combina con quimioterapia, lo mismo que generalmente después de que el tratamiento deje de sufrir el efecto deseado. Entonces, una vez que la quimioterapia ha cumplido todos sus ciclos y no hay realmente una respuesta
adecuada o suficiente, según el oncólogo, entonces pueden empezarse a usar estos, ¿no? Actualmente, claro, pueden utilizar ya incluso desde el principio. Y aquí tenemos otra serie de medicamentos que están dirigidos contra el gen del receptor del factor crecimiento epidérmico, ¿no? Esto es en el cáncer no microcítico con mutaciones del gen receptor del factor de crecimiento epidérmico. Por eso es que tenemos que saber que este cáncer en particular, el adenocarcinoma periférico en mujeres no fumadoras, pero también en otros cánceres pulmonares, adenocarcinoma sobre todo, hay que ver si tiene las células tumorales tienen este receptor. Entonces hay que usar un bloqueador del receptor de este gen, ¿no? Para sobrevivencia más larga y mejor tratamiento. Estos medicamentos a menudo se pueden utilizar solos, todos estos, sin quimioterapia, como primer tratamiento para el cáncer de pulmón no microcítico avanzado, que claro, tiene que tener esta mutación, ¿no? En fin, esto es lo más importante, creo. Les decía que son más frecuentes en mujeres no fumadoras en relación a los adenocarcinomas, también en los asiáticos, y se pueden consumir en forma de pastillas. El defecto que tienen todos estos medicamentos es su elevado costo. Ojalá disminuyeran sus costos, los farmacéuticos. Pero están lejos de hacer eso las empresas farmacéuticas. Ustedes saben que la empresa farmacéutica es la más millonaria, gana más que con el arma y el petróleo, ¿no? La empresa farmacéutica. Entonces, pedir peras al olmo, tratar de que bajen sus precios. Pero se pueden usar si uno tiene la posibilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos los inhibidores que se están utilizando para los diferentes tipos de genes o receptores del factor de crecimiento, ¿no? Medicamentos contra el gen ALK, contra el gen ROS, contra el gen, células que contienen cambios en el gen BRAF, RET, MET y NTRK. Bueno, vamos a saltar la terapia molecular y, bueno, el diagnóstico molecular es importante, la presencia molecular es lo que está revolucionando el tratamiento, a pesar de que es muy caro y todavía no tiene un objetivo 100% efectivo, pero sí prolonga y mejora la sobrevida y la calidad de vida, ¿no? Porque, como hemos visto, puede incluso utilizarse sin quimioterapia, cuando el diagnóstico ya ha sido tardío de la enfermedad y tal vez ya no valga la pena hacer quimioterapia, sino directamente estas terapias moleculares, antiangiogénica, antirreceptor del factor de crecimiento y ante los determinados genes mutados, ¿no? Bueno, pero eso van a ver mejor ahora que ustedes tienen en la materia de oncología clínica. Bien, ¿cuál es la evolución clínica? Es un cáncer que evoluciona de manera lenta, pero cuando infiltra empieza a hacerse agresivo, ¿ya? O sea, que una vez que se ha infiltrado, porque el periodo preneoplásico puede ser lento, indolente, casi parecido, por lo menos, al del cuello uterino, pero rompe la membrana basal y ya es poco controlable, ¿no? Aunque, claro, es mejor cuando es microinvasor o cuando es invasor no muy avanzado. Pero la supervivencia promedio a 5 años entre el 9 a 15%, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, hemos dicho ya que la séptima década, no tanto la sexta, la séptima década es la de mayor pico en su incidencia, pero desde la sexta, obviamente. ¿Cómo se manifiesta? Lastimosamente, estos síntomas, la mayoría de estos síntomas que vamos a exponer, o de los síndromes que aparecen como síndromes paraneoplásicos, son, lastimosamente, después de que ya el cáncer está avanzado, ¿sí? No suelen estar presentes, salvo excepcionalmente, en un cáncer poco avanzado, ¿no? Tos,
pérdida de peso, imagínense, cuando hay pérdida de peso el cáncer ya está avanzado. Dolor torácico, disnea, obstrucción bronquial, expectoración que puede ser hemoptoica incluso, o primero mucosa o mucopurulenta y después hemoptoica, y la hemoptisis, ¿no? Entonces, todos estos, como verán, son signos y síntomas comunes a otras enfermedades no neoplásicas, pero que también están presentes en el cáncer pulmonar. Lastimosamente, como les digo y repito, no suelen estar presentes en carcinomas muy tempranos, ¿no? Lo que sí es interesante es uno de los cánceres que más síndromes paraneoplásicos presenta entre los cánceres humanos es el cáncer de pulmón, ¿ya? Hay secreciones hormonales ectópicos. En eso consisten los síndromes paraneoplásicos, básicamente. Secreción hormonal ectópica. Secreción de la hormona antidiurética es una de las más frecuentes, que causa el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El síndrome de Cushing causado por la secreción ectópica de ACTH por parte de las células tumorales. Lo mismo, secreción de calcitonina que cursa con hipocalcemia. Las gonadotropinas que producen ginecomastia. La serotonina que provoca el síndrome carcinoide. La gastrina que provoca el síndrome de Zollinger-Ellison con hemorragias digestivas, a veces mortales. Y la paratormona que provoca hipercalcemia, ¿ya? Entonces esos son los síndromes paraneoplásicos. Pero además de esta liberación ectópica más o menos frecuente de hormonas, con la presencia de síndromes paraneoplásicos, los cánceres pulmonares pueden tener efectos locales debido a su diseminación tumoral, ¿ya? Esto también nos habla de un cáncer generalmente avanzado, ¿no? Por ejemplo, pueden obstruir las vías aéreas, la obstrucción tumoral de las vías aéreas. ¿Qué va a provocar la obstrucción tumoral de las vías aéreas? Una neumonía va a favorecer las infecciones, incluso los abscesos, y puede provocar una atelectasia, un colapso lobar. La obstrucción tumoral, la acumulación de lípidos celulares en macrófagos espumosos, que tratan de limpiar el territorio necrosado, puede incluso llegar a provocar una neumonía lipoidea, ¿no? La propagación tumoral a la pleura, un evento muy frecuente cuando uno diagnostica el cáncer de pulmón, va a cursar con un derrame pleural. La compresión del octavo nervio cervical, que nos habla del tumor de Pancoast, va a producir justamente el síndrome de Pancoast, que se caracteriza por dolor del brazo irradiado al borde cubital, ¿no? La invasión del nervio laringio recurrente va a provocar ronquera. La invasión del esófago, disfagia. La invasión del nervio frénico, parálisis diafragmática, ¿sí? Y por lo tanto disnea. Compresión por el tumor directamente de la vena cava superior va a provocar el síndrome de la vena cava superior y el edema en esclavina. La invasión de los ganglios linfáticos o nerviosos simpáticos, el tumor de Pancoast, ¿no? Entonces tenemos aquí el síndrome de Horner, que cursa con enoftalmos, ptosis palpebral, miosis y anhidrosis unilateral. Este tumor de Pancoast puede además provocar el síndrome de Pancoast y también el síndrome de Horner. Este síndrome de Horner es característico, sobre todo cuando el tumor está localizado en el vértice del pulmón derecho, ¿no? Enoftalmos, ptosis palpebral, miosis y anhidrosis unilateral. Pericarditis por taponamiento cuando está afectado el pericardio. Incluso puede haber un derrame veloz con taponamiento cardíaco y este derrame puede ser hemorrágico, ¿no? Por afectación del pericardio o por rotura del tumor hacia el pericardio. Bueno, y aquí tenemos algunos efectos interesantes justamente del tumor pulmonar. La hipoxemia crónica produce dedos en palillo de tambor. Aquí tenemos complicaciones neumónicas o atelectasia del pulmón, ¿no?
Y claro, ahora hay que tratar de diagnosticar esta lesión. Esta lesión hay que diagnosticarla en base a las manifestaciones clínicas que, como hemos dicho, son de presentación tardía, lastimosamente. Lo mismo cuando sospechamos, obviamente, una citología de esputo, un lavado bronquiolo-alveolar, un aspirado post-biopsia, una biopsia, un cepillado bronquial, o también, claro, el estudio de imágenes, ¿no? Aquí tenemos una imagen con una masita periférica, no tan central. Aquí tenemos una citología, aquí tenemos otra citología. Esto es un representativo grupo celular de un adenocarcinoma, probablemente bronquiolo-alveolar. Aquí tenemos una perla córnea y aquí unas células con un núcleo hipercromático, con una relación alterada del núcleo del citoplasma y un citoplasma acidófilo. Aquí esta perla córnea nos habla a favor, ojalá si viéramos cuando tenemos la citología en el microscopio, clásicamente una perla córnea que nos hable de un carcinoma espinocelular o escamocelular o epidermoide, como quieran, ¿ya? Y aquí tenemos la biopsia. Aquí en la biopsia ya podemos diagnosticar esta lesión. Estas son células neoplásicas malignas que tienen secreción de moco, ¿no? Un adenocarcinoma mucoproductor. Y aquí, claro, la imagen nos habla ya no solo de un tumor pequeño, sino nos habla de una invasión de ambos campos pulmonares, probablemente también por este tipo de carcinoma, de adenocarcinoma avanzado de tipo bronquiolo-alveolar, que puede incluso simular una neumonía o una bronconeumonía, ¿no? Por lo difuso que se presenta. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte que nos interesa más a los patólogos, ¿no? A la materia de patología. La clasificación histológica del carcinoma broncogénico, primero del broncogénico, ¿ya? OMS, según la OMS, actualmente utilizamos casi en todo el mundo las clasificaciones consensuadas por la Organización Mundial de la Salud, obviamente en base a las clasificaciones emitidas previamente por expertos o por grupos de expertos que la OMS elige como la mejor, ¿no? Y no siempre es la mejor, pero esa es la que se estandariza para manejar adecuadamente los cánceres, ¿no? Por ejemplo, el sistema de estadiaje de las neoplasias descrito por la OMS es el sistema PTNM, ¿no? PTNM, la P significa patológico, pero la TNM es el clínico, ¿no? Tumor, nódulos o ganglios linfáticos, metástasis, TNM. Y esto lo hace la OMS. Entonces, tenemos que obedecer en primera instancia la clasificación histológica del carcinoma broncogénico emitido por la OMS, ¿no? Tenemos el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas, sería el nombre más correcto, de células escamosas, células planas, el adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células grandes y un carcinoma mixto, epidermoide combinado con adenocarcinoma, o sea, un adenocarcinoma epidermoide, ¿no? Bien, las frecuencias. Carcinoma epidermoide antes era mucho más frecuente que el adenocarcinoma, pero con el uso del cigarrillo, con su filtro y la aspiración más profunda y sobre todo por las mujeres, el adenocarcinoma ha igualado y en muchas estadísticas actuales ha sobrepasado al carcinoma epidermoide, ¿sí? Tanto así que podríamos decir que es 50-30, por ejemplo. Pero vamos a mantener estas estadísticas, ¿no? 25 a 40%, 25 a 40%, ¿ya? O sea, estos dos son los más frecuentes. Luego viene el carcinoma venular o de células pequeñas, entre 20 y 25%, ¿ya? Y luego el de células grandes entre 10 y 15%, que realmente es probablemente un grado de desdiferenciación de uno de estos adenocarcinomas, de estos cánceres de células no pequeñas, ¿no? Y luego tenemos el mixto, ¿no? Adenoescamoso, no me salía esa palabra, ¿no? Carcinoma adenoescamoso, ¿ok? Muy bien. El carcinoma epidermoide lo podemos subclasificar
y esto creo que es mejor, más fácil, en bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, ¿sí? De acuerdo al parecido que tenga con el epitelio metaplásico del que se ha originado, ¿no? El adenocarcinoma puede clasificarse en bronquial y bronquioalo-alveolar. Y el bronquial, entre sus variantes más importantes están acinar, el papilar y el sólido con formación de moco, ¿sí? El de células pequeñas está clasificado de células bien pequeñitas, en células avenulares, semejantes casi a linfocitos, un poquito más grandes que los linfocitos, células intermedias que pueden ser poligonales o poliédricas, y un carcinoma de células pequeñas mixto combinado con carcinoma epidermoide. ¿Sí? Luego tenemos el carcinoma de células grandes, que también se clasifica indiferenciado de células grandes, de células gigantes, a veces multinucleados pero tumorales, y de células claras, ¿sí? Y por último, el adenoescamoso, que combina características del epidermoide con el adenocarcinoma. Bueno, veamos ahora los carcinomas, la clasificación histológica de los tumores pulmonares epiteliales malignos, un poco repitiendo lo que hemos visto, ¿no? Tenemos el carcinoma epidermoide, que puede ser papilar, de células claras, de células pequeñas, basaloide, son variantes, ¿sí? Y que no necesariamente tienen el mismo pronóstico, algunos son más agresivos que otros. Carcinoma de células pequeñas, de por sí es muy agresivo, el más agresivo, carcinoma de células pequeñas combinado. El adenocarcinoma puede ser mínimamente invasivo o no mucinoso y mucinoso, el que tiene un patrón lepídico que mientras no invada el estroma o la pleura, se considera que es un adenocarcinoma in situ, ¿no? Este bronquiolo alveolar que tiene un patrón de crecimiento lepídico, que vamos a ver luego. Luego tenemos el acinar, el papilar, el sólido, según el patrón predominante, ¿no?, del adenocarcinoma. Hay uno que no tiene una determinada variedad, entonces adenocarcinoma sin patrón específico, ¿no? Luego tenemos el adenocarcinoma mucinoso, en donde no solo hay producción de mucina, sino que hay abundante producción de mucina intracelular y extracelular, formando lagos de mucina, ¿ya? Tenemos el carcinoma de células grandes, que puede ser un carcinoma neuroendocrino de células grandes, o puede no ser como es una neuroendocrino de células grandes. Luego tenemos el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma con elementos plomorfos, sarcomatoides o sarcomatosos, ¿sí? Muchas veces el carcinoma epidermoide tiene este patrón sarcomatoide, de células fusadas, como si fuera un sarcoma. El tumor carcinoide, que puede ser típico o atípico, grado 1, 2, 3, que cuando es atípico puede ser realmente maligno, más agresivo, mucho más agresivo. Y hay una variedad que por suerte he visto en varias oportunidades, el carcinoma de tipo glándulas salivales. Se parece realmente a las glándulas, al tumor de glándulas salivales, que nace en las glándulas bronquiales, justamente, ¿sí?, que tienen esta morfología. Bueno, vamos a hablar del carcinoma epidermoide. Con relación estrecha con el tabaquismo, se presenta fundamentalmente en el hilo pulmonar y proximidades, es más frecuente en los varones. Las lesiones que produce son lesiones ulceradas, generalmente grandes, blanco-grisáceas, de consistencia firme, pero que cuando se necrosan se vuelven friables, blandos, penetran la pared bronquial para invadir el parénquima pulmonar adyacente. ¿Sí? Fuerte y estrecha relación con el tabaquismo. Microscopia, bien diferenciados hasta anaplásicos, ¿no? O sea, pobremente diferenciados, ¿sí? Los bien diferenciados son relativamente fáciles de diagnosticar, lo mismo que los moderadamente diferenciados. Presentan disqueratocitos, queratosis irregular, perlas córneas, que son un dato de bien diferenciación
de buena diferenciación, citoplasma vítreo, grueso, acidófilo, la presencia de puentes intercelulares, eso nos habla de un carcinoma epidermoide de características histológicas reconocibles. Y en la inmunohistoquímica podemos hacer uso de la inmunohistoquímica, es positivo para el P63 y el P40, ¿sí? Para diferenciar estos carcinomas poco diferenciados de un adenocarcinoma o de un otro tipo de lesión, ¿no? Bueno, esta es la imagen histológica, aquí tenemos, perdón, la imagen imagenológica. El tumor suele ser broncocéntrico, central, pegado al bronquio principal o a los bronquios de gran calibre, ¿no? Bronquios fuente. Es la imagen típica, una masa blanquecina, ligeramente amarillenta, que puede tener antracosis de por medio y que puede ser dura o blanda de acuerdo a si hay o no necrosis tumoral, ¿no? Aquí tenemos otra masa tumoral central en relación con el bronquio fuente o sus ramas. Aquí tenemos la imagen típica de un carcinoma escamoso o de células escamosas, bien diferenciado o moderadamente diferenciado, aunque se pueden ver fácilmente las perlas córneas y la queratinización individual, ¿ya? Son células relativamente grandes, con un núcleo hipercromático, distribución grotesca de la cromatina, en fin, muchos de estos núcleos tienen formas angulosas. Obviamente la relación núcleo-citoplasma está alterada por el crecimiento de los núcleos, ¿sí? Algunos pueden tener un citoplasma claro y otros tienen un citoplasma acidófilo, grueso, ¿sí? Que denota la presencia de queratina, justamente. Tenemos otro carcinoma que ha sufrido una necrosis y se ha quistificado, ¿no? Degeneración quística. Este es un cáncer bastante avanzado, lo mismo que este, ¿no? Que se ha formado una caverna, que en la imagen puede a veces confundirse con un absceso o con una caverna tuberculosa, ¿no? Pero este es un carcinoma broncogénico, probablemente epidermoide por la localización y porque se ha necrosado. Entonces aquí tenemos otras imágenes de un carcinoma epidermoide. Vean que puede tener áreas bastante fáciles de reconocerlo como epidermoide, pero áreas también menos diferenciadas, bastante menos diferenciadas, ¿no? Esto parece un carcinoma incluso microcítico. O tal vez sea un mixto, ¿no? Hemos visto que algunos microcíticos se combinan con carcinoma epidermoide. Entonces este podría ser justamente eso, un carcinoma microcítico más un carcinoma epidermoide, con una diferenciación bifásica. Y aquí tenemos un carcinoma epidermoide típico, con formación de queratina, núcleos angulosos, grandes, hipercromáticos, a veces con nucleolos prominentes, pero el citoplasma también nos habla de una citofilia y un espesor, un citoplasma grueso y acidófilo. Y aquí podemos reconocer, ojalá puedan ustedes ver, los puentes intercelulares, Bueno, ahorita no tengo ni reloj ni mi celular. ¿Qué hora tienen, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Casi las 9, doctor. Bueno, como este tema está programado para 2 clases, vamos a avanzar hasta aquí, ¿ya? Desde la próxima clase vamos a repetir un poco el carcinoma epidermoide y vamos a empezar a describir las diferentes variedades de cáncer pulmonar, ¿ok? Entonces, nos vamos a quedar acá para continuar en la próxima clase a partir de cáncer epidermoide. Ya vamos a repetir incluso el epidermoide para no perder la línea. ¿Ok? ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Muy bien. Está bien, doctor. Muchas gracias, jóvenes. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, ¿no? Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao.